Dios eligió a 7 iglesias de Asia Menor a causa del nombre de la zona donde estaban y de su estado espiritual para hacerlas servir como imágenes proféticas de toda la iglesia de Dios a través de la historia del cristianismo. El período que ocupa cada una de las 7 iglesias estará en paralelo con los sucesos que acontecerán con la obertura de cada uno de los 7 sellos. La primera iglesia es Éfeso, cuyo significado es deseable. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El paralelo de la iglesia de Éfeso está en el caballo blanco del primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. La blancura del caballo representa la pureza, y en este contexto particular, a la pureza de la fe de la Iglesia apostólica, por lo cual se la llama deseable. En el año 31 después de Cristo, Jesús asciende al cielo, y en los alrededores del año 100 muere el último de los apóstoles, Juan. Mientras los apóstoles vivían, los cristianos llegaron a ser activos, pacientes y ortodoxos en cuanto a la doctrina cristiana. Los nicolaitas constituían una secta agnóstica que menospreciaba la ley de Dios, aprobaba la poligamia y practicaba ciertos ritos paganos. A los cristianos, al faltarles la presencia de aquellos que habían vivido con Cristo, empezaron a enfriarse y a faltarles aquel amor que aprendieron del ejemplo de los apóstoles. La siguiente iglesia es Esmirna y el significado mirra. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser justos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Su paralelo es el caballo rojo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Alrededor del año 100, y posteriormente a él, se llevan a cabo las persecuciones del Imperio Romano contra el cristianismo. Domiciano, entre el 81 y el 96, Trajano, entre el 109 y el 101, y así con los otros emperadores. El significado del nombre Esmirna, mirra, conecta con la práctica de embalsamar a los muertos con especies aromáticas, y en este contexto con las muertes que iban a padecer los cristianos. El emperador Diocleciano, junto con Galerio, desató en el año 303 la última persecución cristiana antes de que el imperio permitiera la práctica del cristianismo. Se conoce como la Gran Persecución, un intento de restaurar la unidad estatal, amenazada a su entender por el incesante crecimiento del cristianismo. Entre otras cosas, ordenó demoler las iglesias de los cristianos, quemar las copias de la Biblia, entregar a muerte a las autoridades eclesiásticas, privar a todos los cristianos de cargos públicos y derechos civiles, hacer sacrificios a los dioses, so pena de muerte, etc. Hasta el 313, cuando Constantino decretó la libertad de cultos en el Edicto de Milán. Este edicto consagró totalmente la libertad de cultos, colocando al cristianismo en un pie de igualdad con las otras religiones del imperio. La frase «y tendréis tribulación por 10 días» hace referencia al periodo de la Gran Persecución, que va del 303 al 313. Recordemos el principio de día por año que ya hemos estudiado, 1260 y 2300 días que tienen que ser interpretados como años. La siguiente iglesia es Pérgamo, y los lingüistas traducen ese nombre como ciudadela o elevación. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esta iglesia se relaciona con el tercer sello, el caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Pérgamo representa perfectamente a la iglesia favorecida por el imperio, aquella iglesia que bajo la protección de los emperadores romanos fue elevada a la categoría de religión del Estado, heredó los privilegios del sacerdocio pagano, asimiló las sutilezas de la filosofía grecolatina y admitió todo un mundo pagano en su seno. El historiador y teólogo Adolf von Harnack afirma: desde mediados del siglo III después de Cristo, subió la superstición más cruda entre las capas inferiores del pueblo cristiano, y aunque en el siglo IV después de Cristo la Iglesia se fundió con el imperio, fue arrebatado lo que en cualquier parte había pasado por honorable y santo. El río de la historia de la salvación iba a parar en un pantano de innumerables y confusos cuentos de santos y se mezclaba con leyendas paganas y mitologías de dioses y héroes. La religión cristiana amenazaba de generarse en un nuevo paganismo. A medida que el cristianismo se desviaba más y más a la fuente original, se volvía más corrupto. Al pasar los siglos, aumentaba la ignorancia, la superstición, las mortificaciones, la fábula del purgatorio y el culto a los santos y reliquias e imágenes ocuparon el lugar del cristianismo puro y sencillo, el cual llama a lo interior fornicación espiritual e idolatría. El color negro representa la miseria, la maldad, la ignorancia, el pecado. El caballo negro es una época de tinieblas espirituales, en que falsas creencias y prácticas oscureció por completo las doctrinas puras del Evangelio. ¿Qué significa 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario? Pero no dañes el aceite ni el vino. Un denario representaba por lo general al salario diario de un jornalero, como lo podemos ver en Mateo 22. Lo común era adquirir 6 libras de trigo por un denario y 18 libras de cebada por el mismo precio. El caballo negro, la balanza en manos del jinete para pesar el trigo, los subidos precios de este, todo nos muestra que los hombres pasarían hambre de la palabra de Dios. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes, a quienes él invistiera de autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Antipas representa a la categoría de personas que representa dicho nombre. La primera parte del nombre anti significa contra y pas, todo, o sea, contrarios a todo. En este caso, contrarios a la apostasía. Antipas representa a los fieles testigos de Jesús que se oponían a la mundanalización de la Iglesia en aquel tiempo y perdieron la vida en ello. Balac había ofrecido a Balaam gran recompensa para maldecir a Israel. Balaam, impedido a maldecir, aconsejó a Balac que sedujese a los israelitas al culto a los ídolos y a la fornicación valiéndose de las hermosas mujeres moabitas, y lo consiguió. Cuando los pueblos de corazón y costumbres paganas entraron a la Iglesia, como el caso de Constantino y su corte, introdujeron en ellas sus prácticas impías. Y pasamos a la cuarta iglesia, Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta iglesia se conecta con el último caballo, el amarillo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora entramos por la puerta de la Edad Media. ¿Cuándo comenzó? Ninguna época histórica comienza en un año específico. Los grandes cambios de la historia se producen en un proceso que abarca muchos acontecimientos, pero tomando como base la profecía de los 1260 años de dominio papal, 538 es una fecha muy apropiada para el comienzo del periodo de Tiatira. Jezabel era una sacerdotisa pagana que se casó con el rey de Israel, Acab. Según la historia bíblica, esa mujer introdujo un culto idolátrico en el pueblo de Israel. Ante la predicación de los profetas de Dios, Jezabel indujo al rey a eliminar a los que se oponían a la nueva religión pagana. La historia de Jezabel es una parábola de la historia eclesiástica durante aquella época del terror papal, cuando la mujer, la iglesia, se unió con Acab, el Estado, y en consecuencia mataba por guerras y persecuciones muchas vidas que se oponían a esa falsa religión. El Evangelio había venido a ser para la mayoría de los cristianos de esa época un santuario cerrado,
Solo al clero le era permitido leerlo, estudiarlo e interpretarlo. Para los que se atrevían a escudriñarlo libremente, les esperaba las hogueras y las cárceles. Este hambre de la palabra de Dios no pudo ser saciada por aquellos ministros de la Iglesia apóstata, por lo que Dios tuvo que levantar a otras personas para dar a conocer el mensaje bíblico. Martín Lutero, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, en el año 1517 dio comienzo a la Reforma Protestante, un cisma en la Iglesia Católica que cambió profundamente la historia europea y que permitiría redescubrir las antiguas verdades oscurecidas por las tradiciones. Las tesis promovían los argumentos de Lutero contra lo que él consideraba un abuso de la práctica del clero al vender indulgencias plenarias, certificados que, según las creencias católicas, reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por los compradores o por sus seres queridos. El Señor dice que a Jezabel la echará en cama para someterla a tribulación, producida por los mismos poderes políticos que con ella adulteraron. Aquí se nos quiere recordar la herida de muerte que sufriría el papado, consecuencia de sus excesos. Herida que le vendrá con la Reforma, iniciada por Lutero en 1517 y que se completará en 1798, por la Revolución Francesa.